Hola, queridos estudiantes, un gusto estar nuevamente con ustedes. En primer lugar, transmitirles mi pesar, mi profundo dolor por el trágico terremoto que ha asolado la costa manabita y esmeraldeña de nuestro país y las numerosas víctimas que se ha llevado por delante este terremoto. También comprometerme y comprometerles a ustedes a que además de nuestras oraciones, hagamos todo lo posible por dar toda la ayuda necesaria y que no sea solamente cuestión de estos momentos, sino que sea algo permanente. Como UTP le han recibido varios comunicados para organizar y canalizar este sentimiento de solidaridad y generosidad de cada uno de nosotros, estudiantes y personal docente y administrativo, pues que seamos solidarios y nos unamos en esta gran causa de ayudar a nuestros hermanos manabitas y esmeraldeños. Vamos con nuestro tema de este microvideo, que es ya la segunda unidad didáctica de nuestro primer bimestre. Se llama definición de persona y para ello les pido que tengan presente, que paren un momento el vídeo y abran la orientación académica que le habrán publicado, les hemos publicado cada tutor en sus aulas, referida a la primera parte de esta unidad definición de persona y que versa sobre las páginas de la 50 a la 52 para que puedan seguir mucho mejor esto que les voy a transmitir. Porque con lo que inicia esta unidad es queriendo resolver el problema del antagonismo o la contraposición que hay entre las dos teorías entre las que ha pendulado, oscilado la antropología histórica y que, por cierto, es de lo que hemos hablado en el foro calificado, ¿verdad? La consecuencia de esa pendulación de ir de una concepción sustancialista, que sobre todo han sido las concepciones predominantes en la Grecia clásica durante toda la Edad Media, a una concepción basada en la autoconsciencia, sobre todo a partir de Descartes y de la modernidad y actualmente en esta época contemporánea, ¿no? Entonces la sustancialidad se preocupaba de definir el núcleo ontológico de la persona, aquello que le da entidad, categoría de persona al ser, es acentuar que cada persona somos alguien particular, distinto del resto de seres o del resto de la realidad. Pero llevado al extremo, esta concepción podía llegar a concebir al ser como incomunicable, como incapaz de comunicarse con el resto de seres o de personas. O sea, de alguna manera pareciera que se negaba su dimensión relacional. En cambio, en las concepciones basadas en el ser como autoconsciencia o relación con uno mismo, la persona es más bien un ser pensante, un ser capaz de pensarse a sí mismo, de considerarse a sí mismo, capaz de ser consciente de las cosas y de uno mismo. Si vamos a la página 48, ¿no?, que son las últimas páginas de la primera unidad didáctica, Historia del concepto de persona, vemos que este abandono de la preocupación por la sustancia tiene su precio y es caer en la relativización de la persona, concebir al ser como algo más bien volátil, poco consistente, reducir a la persona a su autoconsciencia, negarle de alguna manera su núcleo ontológico, su entidad, aquello que le daba consistencia. La persona se llega a identificar con sus facultades o con sus manifestaciones y relaciones. Es decir, se confunde a la persona con su personalidad, o sea, con sus características, con sus actividades, sus hechos y sobre todo con la actividad consciente o racional. El problema de ambas concepciones, como vemos en la página 49, según Fernando Rielo, es que en ambas subyace o está presente una misma idea, la de autonomía. En un caso, la autonomía de la consciencia, en otro caso, la autonomía de la sustancia. Si vamos a esta última, en el concepto, por ejemplo, de Boecio de sustancia individual de carácter racional, como define a la persona, está presente la intención de querer definir al ser o a la persona desde ella misma, desde sí misma. Está presente un enunciado que sustancia es sustancia, que ser es ser, que yo soy yo, o que este
este esfero es este esfero, o sea, definir cualquier cosa por esa misma cosa, por su identidad con esa misma cosa. Es decir, este esfero es este esfero y no otra cosa distinta de este esfero. Aquí estamos incurriendo en el error, como decimos, de definir a algo por sí mismo, lo cual nos lleva al absurdo de tipo inclusive sintáctico, ¿no? Porque cuando decimos que el esfero es esfero, estamos reduplicando el sujeto, estamos predicando lo mismo que decimos del sujeto, ¿no? Entonces hay un error o un absurdo sintáctico, pero también hay un absurdo semántico, porque no predicamos nada del sujeto, reduplicamos el sujeto, ¿no? El término que está en el sujeto del enunciado. Entonces incurrimos en el absurdo de que no damos ninguna definición, no decimos nada de sustancia, no decimos nada de ser o no decimos nada de persona. Además, al querer definir al ser por él mismo o a la persona por ella misma, estamos de alguna manera afirmando que el ser o la persona existen desde sí mismos, en sí mismos, o sea, separados de todo lo demás. Incurrimos en un concepto, por tanto, cerrado, en una idea cerrada y en un concepto de persona como alguien autónomo en el sentido de autosuficiente, de que no depende de nada para existir. Incluso pues se ha llegado a decir que la sustancia humana es incomunicable, no se puede comunicar con otras sustancias. En la definición de Kant, sobre todo, como persona, como ser autoconsciente, con su autonomía perceptiva, estamos afirmando la capacidad que tenemos de percibirnos o pensarnos a nosotros mismos, de saber que ahora yo estoy pensando y no haciendo otra cosa, pero si lo máximo que podemos decir del ser es esto, esta capacidad, estamos reduciendo a la persona a esta capacidad autopensante o autoconsciente. Esto, desde una observación de sentido común, podemos darnos cuenta de que caemos también en otro absurdo o error. Y es que, por ejemplo, aquellas personas que tienen alteradas sus funciones cerebrales por graves accidentes o parálisis y que caen en un estado de coma, o aquellas personas que están en estado ebrio, en estado etílico, o por ejemplo el niño que no puede desarrollar plenamente porque incluso su desarrollo cerebral todavía no se ha dado plenamente, entonces serían menos personas que una persona en sus plenas facultades conscientes y cerebrales, o igualmente cuando estamos en estado embrionario, cuando somos feto, cuando somos un feto, también no podemos desarrollar esa capacidad consciente. Nos damos cuenta, por tanto, a simple vista, de que definir a la persona por esta capacidad es incompleto, es reductivo. Y también caemos en el error que cayeron las teorías anteriores de pensar que yo me hago persona a mí misma, de que me basto a mí misma para serlo, que soy autosuficiente, no dependo de los demás para ser persona. Pero Fernando Rielo observa que estos conceptos de persona en realidad son abstractos porque son teóricos, no guardan relación con nuestra experiencia vital. Porque si vamos a la realidad nos damos cuenta de que lo más propio de la persona es la comunicación, es la relación, de que no podemos vivir sin relación y que si lo hacemos podemos incluso caer en estados psíquicos anómalos, como por ejemplo el autismo, ¿verdad? No es algo normal, es una enfermedad, es un trastorno psicológico, ¿no? O como lo denominen los psicólogos, pero también todo lo que existe en relación. Si vamos al ecosistema, al hábitat, no hay elemento de la naturaleza que no forme parte de una cadena, de animales o de plantas, ¿no? Todo existe en relación. Entonces, podemos ver también que tampoco existe lo que se dice la autoconsciencia, en el sentido de que yo no me otorgo esa capacidad a mí misma, esa capacidad de ser consciente, no me la proporciono yo a mí misma, y a la vez la conciencia
es más bien conciencia de otros, conciencia de alguien o de algo, no tanto conciencia de mí misma, ¿no? Como si yo estuviese encerrada en mí misma, que hemos dicho que no es lo natural, no es lo propio de la persona. Esto nos lleva a pensar en la idea de definición, ¿qué es definir? ¿No? Entonces, Fernando Rielo también va a huir de conceptos abstractos, teóricos, y afirma que definir no es construir un enunciado sintáctico, no es enumerar, no es un conjunto de términos o de verbos que entre sí forman una frase o un enunciado, que más bien la definición es constituir algo, es darle entidad a algo, darle un estado de ser y un acto de ser a algo, ¿no? Entonces, si vamos a la definición absoluta, si vamos al absoluto, nos damos cuenta de que las personas divinas se definen entre sí, constituyen una definición absoluta de tres personas que se definen entre ellas, es decir, el Padre define al Hijo, el Hijo define al Padre, el Padre con el Hijo definen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo define al Padre con el Hijo. Es una viviente definición, se están constituyendo entre ellas, ¿no? Si vamos al ámbito ontológico, al ámbito de la persona humana, también podemos aplicar esto mismo, pero en otro sentido, porque no podemos decir que una persona humana define a otra persona humana, porque si definir es constituir, ninguno de nosotros podemos constituir, dar un estado o acto de ser a nadie, ¿no? Sino que tenemos que ser las personas humanas definidas por una persona divina, alguien que es más que nosotros y que es capaz de darnos la vida y de darnos el ser, de darnos una entidad. Entonces, de esto podemos decir que la sustancia, ¿qué es la sustancia? Yendo a la sustancia divina, a la sustancia del absoluto, pues es vida compartida, tres personas divinas que constituyen entre sí la vida absoluta, ¿no? Entonces, que se dan la vida entre ellas o constituyen entre ellas la vida absoluta, que tiene, entre otras muchas propiedades o atributos, la omnisciencia. Es vida omnisciente, porque cuando hablamos de sustancia, hablamos de estado de ser, hablamos de capacidad perceptiva, de apertura a la realidad. Entonces, estas tres personas constituyen vida absoluta y vida que es omnisciente, que lo conoce todo, ¿no? Entonces, en cuanto a la sustancia humana, también nuestra sustancia es vida compartida, por cierto, llamada por Fernando Rielo congénesis, ¿no? Entonces, la sustancia divina es congénesis absoluta o divina, ¿no? Que es vida compartida entre las tres personas. En nuestro caso, la sustancia mística, ontológica o humana es también vida compartida, porque las personas divinas nos comparten lo que ellas son, es decir, se relacionan con nosotros. La sustancia humana es relación con el absoluto, es que el absoluto, que son estas tres personas, nos comparten lo que ellas son, su riqueza, nos comparten su omnisciencia, nos dan la capacidad de conocer la realidad, de estar abiertos a la realidad. Entonces, y esto es lo que quiere decir también el Génesis cuando dice que nos hace a su imagen y semejanza, pues es una manera filosófica también de explicarlo. Por tanto, la persona no existe autónomamente, ni desde sí misma, ni para sí misma, sino en relación con el absoluto. Aquí nos damos cuenta que la idea clave para entender la sustancia humana, la persona humana, no es la de autonomía, no existimos en nosotros mismos, desde nosotros mismos y por nosotros mismos, como si nos diéramos la vida, cada uno a nosotros, sino que existimos en relación, en unidad con el absoluto, que es el que nos da esa sustancia semejante a la suya. Bueno, espero que estas ideas que refuerzan lo que dice la orientación académica y refuerzan estas páginas les ayuden a estudiar y a comprender con claridad estos conceptos. Muchas gracias.